por el gran público. Parece a simple vista que el Aris tiene mucho mejor equipo que el año pasado. Efectivamente, su potencial así es, puesto que han cambiado a Subotic, nacionalizado griego, jugador yugoslavo nacionalizado griego, por Mike Jones, que es un jugador mucho más completo. Sin embargo, cuesta mucho más trabajo crear un equipo compenetrado de las características de este año, ya que la característica fundamental de Galis es que le gusta jugar uno contra uno y cuando los defensores de sus compañeros ayudan, da una asistencia. Esa misión la cumplía perfectamente Subotic. Por supuesto que Mike Jones también la puede cumplir. Sin embargo, a él no le gusta solamente ser terminador de las jugadas de Galis. Y generalmente le gusta, cuando él recibe el balón, hacer alguna opción más que no la simple suspensión que hacía Subotic cuando su hombre ayudaba. Al mismo tiempo, Mike Jones también es capaz de crear juego y Galis podría terminarlo, pero mentalmente él prefiere crear el juego que no terminar un juego iniciado por alguno de sus compañeros. En este caso, el Aris tiene un potencial mucho mayor porque Mike Jones evidentemente es mucho mejor que Subotic, pero la compenetración del equipo a nivel mental es mucho más difícil. Por eso no siempre la suma de encestadores en un mismo equipo da mejores resultados. ¿Es lógico que un equipo esté jugando una final cada partido que juega? Yo creo que no. Este es un punto que el espectador de ese partido en cuestión es muy difícil que comprenda. Pero lógicamente la mejora de un equipo no se edifica jugando un miércoles una final, un sábado una final, un jueves una final, un sábado una final, sino ampliando la base del equipo a lo largo de una liguilla para poder llegar a los momentos decisivos con mucha más capacidad de recursos. En este sentido, ese aspecto en el Barça es francamente difícil porque hay un entorno que siempre exige que ganes cada partido. Entonces, si caes en el error de querer complacer ese ambiente, tus recursos van a mejorar poco con vistas a una fase final de la competición donde realmente puedes tener muchas más probabilidades si has dedicado la temporada a ampliar tus recursos, no simplemente a explotarlos. En ese sentido, la Yugoplástica el año pasado hizo una demostración de lo que es esto. Nosotros, para poder clasificarnos, preparábamos el partido de Yugoplástica a tope, mientras que ellos se dedicaban a ampliar sus recursos y cuando llegó a la final pudieron explotar gran cantidad de recursos, mientras nosotros íbamos limitados solamente a los recursos que ya habíamos explotado en los partidos anteriores contra ellos. Trasladando este aspecto al partido con el Aris, pienso que nosotros ahora estamos en disposición, sin que ello signifique ni muchísimo menos que ya tenemos conseguida la clasificación para la fase final de Zaragoza, que lo que deberíamos de hacer ahora, sin despreciar en absoluto el querer ganar este partido, es ampliar nuestra base de recursos. ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo. Nuestra mejor arma actualmente para defender a Galis es utilizar a Joaquín Costa. Pero si solamente tenemos esa arma como aspecto importante para parar a Galis, cualquier contratiempo, en base a lesiones, en base a una forma menos buena por parte de este jugador, en base a faltas personales, nos deja sin recursos. ¿Cuándo podemos intentar ampliar sus recursos? Nunca mejor en este próximo partido en los cuales podríamos probar, pues quizá hacer una zona, quizá poner a otros jugadores a defender a Galis, como es el caso de Epi, o el caso de Claudio Martínez, o el caso de Xavi Crespo. Entonces hemos de pensar que hemos de intentar ganar el partido, pero sin quemar las naves a tope y procurando ampliar nuestra base para tener más posibilidades en partidos sucesivos.